Listo, perfecto. Buenas noches para todos. Como les decía el doctor Luis Carlos, es un placer para nosotros que nos acompañen el día de hoy en nuestro primer conversatorio desde la institución Meditic IPS. Mi nombre es Tania Viviana Cardona López, soy de profesión administradora en salud de la Universidad de Antioquia, especialista en alta gerencia de la Universidad Remington y con diplomado en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, también de la Universidad de Antioquia. Dentro de Meditic IPS me desempeño como directora de mejoramiento y acompaño todo el proceso de calidad y de levantamiento de procesos y también de asesoría en todo lo que tiene que ver con lo relacionado en temas normativos. Vamos a dar entonces inicio con este primer acercamiento de los principios básicos para la habilitación en salud de acuerdo a lo que se establece en la normatividad colombiana, teniendo en cuenta el sistema obligatorio de garantía de la calidad, en este caso enfocado a todo lo que tiene que ver con los profesionales de la salud que trabajan de forma independiente. En ese sentido, hacemos entonces la apertura con lo que es el sistema obligatorio de garantía de la calidad, donde nosotros a nivel de Colombia, todas las instituciones o los prestadores que queramos entrar en el mundo de la calidad, hacer las cosas de forma correcta, tener unos lineamientos claros a nivel de proceso, debemos cumplir con una normatividad que viene por allá desde la ley 100, que se empezó a dar como los pinitos de la calidad, y también entonces ahí vinieron los decretos, unas resoluciones complementarias que empezaron a nutrir el sistema. De por allá en el 2006 aparece el decreto 1011. Ese decreto establece cuáles son los componentes que nosotros como prestadores debemos cumplir a nivel de garantía de la calidad. Dentro de esos componentes tenemos cuatro, ¿no? Tres de ellos son obligatorios, uno de ellos es voluntario. Iniciamos entonces con un primer nivel, que es el Sistema Único de Habilitación. En el Sistema Único de Habilitación está normado por la Resolución 3100 de 2019. De ahí en una siguiente escala viene de obligatorio cumplimiento, lo que muchas veces conocemos en las instituciones o que hemos escuchado como PAMEC. El PAMEC es el programa para el mejoramiento de la calidad en salud, que nosotros lo podemos trabajar desde diferentes enfoques. Entonces yo lo puedo trabajar desde un enfoque de seguimiento de indicadores, desde un enfoque de gestión del riesgo o desde un enfoque de altos estándares de calidad que no son comparables con los del Sistema Único de Habilitación. Luego viene otro componente que es el Sistema de Información para la Calidad, que funciona de forma transversal a todo el proceso y a todo el sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Entonces, ¿qué me dice el Sistema de Información para la Calidad? Vengan prestadores, vengan instituciones, que ustedes tienen que hacer un monitoreo sistémico a sus procesos, tienen que velar porque ese proceso sistémico no tenga unas desviaciones del proceso, y que si tiene unas desviaciones, entonces yo qué acciones de mejoramiento voy a hacer para esas mediciones y esas líneas de tendencia. Entonces, muchas veces lo que nosotros decimos en las instituciones, que trabajamos a través de los indicadores de desempeño, sean a nivel de gestión, sean a nivel estratégico o sean a nivel táctico. En este orden, entonces, vamos a iniciar en este primer conversatorio con lo que es el Sistema Único de Habilitación, específicamente para profesionales independientes, haciendo las siguientes claridades. Nosotros, como profesionales independientes, no tenemos que aplicar ni el PAMEC ni el Sistema de Información para la Calidad. Y si queremos, por ejemplo, acreditar o certificarnos en unos estándares altos de calidad, que no solamente se enmarcan en el sistema obligatorio, en el sistema único de acreditación, lo podemos realizar y podemos solicitar y evaluarnos con los criterios que también tienen como los diferentes sistemas. Dentro del sistema único de habilitación, que es el sistema único de habilitación. Entonces, el sistema único de habilitación son unas condiciones mínimas que yo tengo que cumplir para poder ¿qué? Buscar y dar seguridad a nuestros pacientes frente a unos potenciales riesgos que se presentan en la prestación de los servicios de salud. Por eso, habilitación nos dice, a través de unos criterios, de unos estándares,
¿Qué tenemos que tener mínimamente para que para nuestros pacientes la atención sea segura, sea humana, sea con minimización en el riesgo? De ahí, entonces, el Sistema Único de Habilitación hace unas claridades sobre los diferentes prestadores que tenemos que aplicar esta normatividad. Entre ellos estamos nosotros como profesionales independientes en la salud. ¿Qué significa ser un profesional independiente en la salud? Entonces, son esas personas naturales que son egresadas de un programa de educación superior de ciencias de la salud con facultades para actuar de forma autónoma en la prestación de los servicios de salud, para lo cual pueden contar ustedes como profesionales independientes con apoyo en los niveles de formación técnico o auxiliar, es decir, que de acuerdo a la prestación de los servicios que ustedes vayan a habilitar, pueden acompañarse de diferentes profesiones, tecnólogos, técnicos que soporten ese proceso de atención. Adicional, entonces viene por allá habilitación con la resolución 3100 y nos dice, vengan prestadores, que es que ustedes tienen que cumplir con unas condiciones mínimas, unas condiciones de habilitación que están enmarcadas en lo siguiente. Condiciones técnico-administrativas que aplica para la definición de si una institución es privada, si es una institución pública, si es una institución de uso mixto. Luego nos dicen, venga prestadores que ustedes también tienen que cumplir con unas condiciones de suficiencia patrimonial, donde yo tengo que velar porque mi institución tenga una liquidez y que cumpla con 3 indicadores básicos. ¿Cuáles son esos 3 indicadores básicos? El patrimonio, obligaciones mercantiles y obligaciones laborales. Luego vienen lo que son las condiciones tecnológicas y científicas. Las condiciones tecnológicas y científicas, su finalidad es proteger y dar seguridad a los usuarios a través del cumplimiento de unos criterios mínimos. Como ustedes pueden ver en la presentación, condiciones técnico-administrativas y condiciones de suficiencia patrimonial. En el caso de los profesionales independientes no nos aplica, ¿cierto? ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Tenemos que garantizar que hacemos una autoevaluación, que hacemos unas verificaciones y que cumplimos con las condiciones tecnológicas y científicas mínimas a través de unos estándares que veremos más adelante. Entonces resulta que por allá en habilitación dice que hay un grupo de servicios. Esos grupos de servicios están enmarcados en lo siguiente. Tenemos unos grupos de servicios que son de consulta externa, ¿sí? Esos servicios de consulta externa están enmarcados en 4 servicios, donde yo qué puedo habilitar. Puedo habilitar todo lo que es consulta externa general, puedo habilitar todo lo que tiene que ver con consulta externa especializada, vacunación y seguridad y salud en el trabajo. Luego viene un segundo grupo, que es todo lo de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica. Esto tiene 18 servicios. Dentro de ellos, como ejemplo, les podemos dar laboratorio clínico, imágenes diagnósticas ionizantes y no ionizantes, hemodinamia, diálisis, fisioterapia y demás. Está dentro de internación, tenemos 12 servicios que están conformados, por ejemplo, por hospitalización adulto, UCI, UCE, UCI pediátrica, UCI neonatal, de acuerdo pues como a la oferta que el prestador quiera. Viene un cuarto grupo, que es el grupo quirúrgico, donde yo habilito un servicio que es el servicio de cirugía. Y por último, tenemos entonces un grupo que es el de atención inmediata, donde yo tengo 4 servicios que están enmarcados en urgencias, transporte asistencial, atención del parto. Cuando ya nosotros vamos y decimos, bueno, y yo entonces como profesional independiente, ¿dónde me puedo habilitar? ¿En qué grupo puedo estar? Entonces yo vengo y les digo, vea, nosotros como profesionales independientes tenemos que habilitarnos o solo podemos prestar atención en lo que es el tema de consulta externa, en los 4 servicios que les mencioné anteriormente, consulta externa general, especializada, vacunación, seguridad y salud en el trabajo o en algunos puntos de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica que apoyan un proceso de atención. Entonces recuerden que los grupos de servicios que podemos habilitar como profesionales independientes son consulta externa
y algunos de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica. Entonces, ya después de que yo definí si me voy a habilitar en consulta externa o si me voy a habilitar en apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, vengo y digo, listo, yo tengo que cumplir con unas modalidades y unas complejidades. Dentro de las modalidades de prestación, ¿cuáles nos aplican a nosotros como profesionales independientes? Entonces tenemos una primera modalidad, que es la modalidad que actualmente pues está más en el mercado, que es la intramural. ¿Qué significa la intramural? Es decir, que yo tengo un ambiente físico, ¿cierto? Que en este caso es un consultorio, donde yo voy a hacer una prestación de servicio a mi paciente de forma presencial, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que cumplir con las condiciones mínimas en infraestructura, por ejemplo. Luego viene una segunda modalidad, que es la modalidad extramural. En esa modalidad extramural, yo lo puedo hacer en 3 enfoques. Puedo tener una atención extramural a través de domiciliaria, una atención extramural a través de unidades móviles y una atención extramural a través de jornadas de la salud. Entonces, domiciliaria, tenemos que garantizar unas condiciones mínimas, sobre todo en las viviendas de los pacientes, y así con cada uno de ellos, tanto en unidades móviles como en jornadas de la salud. Luego viene un tema que es el tema de la telemedicina, que la telemedicina tiene diferentes categorías. Entonces, yo puedo ofertar la telemedicina a través de categorías interactivas, no interactivas, de teleexperticia o telemonitoreo, a través de algo que uno llama, si somos prestadores de referencia o prestadores remisores, ¿cierto? Entonces, desde allí, recuerden que tienen que elegir cuál es el grupo de servicio en el cual se van a habilitar, sea consulta externa o apoyo diagnóstico. De ahí seguimos con las modalidades, entonces a ver si lo vamos a hacer de forma presencial, si lo vamos a hacer de forma extramural o si nuestra atención va a ser de telemedicina. Yo también puedo decir como prestador, como profesional independiente, no, es que yo voy a tener la capacidad operativa para prestarlo en las 3 modalidades y es aplicable y lo pueden realizar, no hay ningún problema. Cuando ustedes ya definen el tema de las modalidades, vamos a definir el tema de la complejidad. En la complejidad, entonces, está dada en baja, mediana y alta complejidad. ¿Qué me da a mí la categoría de baja, mediana o alta? O la complejidad como tal. Eso me lo da el proceso que yo voy a habilitar o la especialidad que yo voy a habilitar, me lo da lo que yo documente dentro de mis procesos prioritarios y también el uso de la tecnología que yo tenga de acuerdo, si por ejemplo dentro de mi atención de consulta externa, yo voy a hacer unos procedimientos específicos. Entonces ya desde allí uno entra a evaluar cuál es la complejidad de su servicio. Le doy paso entonces a la siguiente compañera para que podamos continuar con el proceso. Gracias, Tania. Recuerden, chicos, que al chat les estaremos compartiendo el link para la asistencia. Las personas que se queden hasta el final y que llenen el listado de asistencia van a recibir un obsequio por parte de Mediti. Continúa, Isabel. Gracias, Luis Cameo. ¿Validas, estás viendo ya la presentación? Sí, ya la podemos visualizar. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Isabel Cristina Cadavid. Yo soy médica de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de calidad y auditoría en salud y actualmente me desempeño como directora comercial en Meditic. Dando continuidad al tema que nos traía nuestra compañera Tania, entonces ya vimos las generalidades para los profesionales independientes. Vamos a mirar, cuando yo me quiero habilitar como un prestador independiente, qué requisitos debo cumplir y cómo puedo hacer el trámite de inscripción. Entonces, hay unas condiciones para nosotros iniciar la prestación de servicios como profesional independiente. Debo tener inscripción y habilitación, autoevaluación e inscripción en el REPS y renovación. ¿A qué se refieren? Entonces, inscripción y habilitación, todo prestador, sea IPS o sea un profesional independiente, tiene que estar inscrito en el REPS, ¿cierto? Que es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Debe tener mínimo una sede y mínimo un servicio habilitado.
Entonces, eso sí debe ser claro. La autoevaluación e inscripción es que yo tengo que verificar las condiciones de habilitación que están en el manual de prestadores, en la resolución 3100 que ya les hemos mencionado, y esta autoevaluación se hace de forma periódica, pero hay unas condiciones en las cuales es obligatorio iniciar con la autoevaluación. Cuando yo voy a hacer la inscripción, es decir, yo debo adjuntar unos documentos que ya les vamos a presentar y adjuntar la autoevaluación. Antes del vencimiento de la primera vigencia de habilitación, cuando yo me habilito como prestador, esa primera habilitación tiene una vigencia de 4 años. Antes de esa fecha de vencimiento yo debo hacer una nueva autoevaluación y de ahí la habilitación estará cada año. Entonces, antes de esa vigencia del año, también debo montar nuevamente el formato de autoevaluación. Y la última condición es cuando voy a hacer una novedad. Es decir, yo estoy prestando servicios de consulta externa de medicina general y quiero abrir el servicio de cardiología, medicina interna o medicina alternativa. En ese momento, como voy a hacer una novedad de servicio, debo nuevamente realizar el formulario de autoevaluación e inscripción. Y la renovación de la autoevaluación es ya cada año o para prestadores que han tenido sanciones por algún incumplimiento, entonces deben renovar este requisito porque tuvieron alguna inconsistencia o algún incumplimiento durante alguna visita o durante su autoevaluación. Luego de tener claros estos pasos, entonces, si yo como profesional independiente hoy quiero habilitarme ante la Secretaría de Salud, ante la Secretaría Departamental, debo ingresar a la página web de cada Secretaría Departamental o Distrital, la que haga sus veces. Ahí voy a irme al link de inscripción de prestadores que está en el REPS. Lo primero que tengo que hacer es determinar la sede en la cual voy a funcionar, como les decíamos ahorita y como les decía también Tania, es uno de los requisitos. Determino qué servicios, todo esto a través del link de la página, determino los servicios, si es consulta externa general, especializada, si es apoyo diagnóstico, la complejidad, ya vimos baja, alta y media. Hay que tener en cuenta que algunos servicios no requieren visita previa de los verificadores de habilitación para iniciar mi prestación de servicios, otros sí. Entonces, si yo me voy a habilitar como prestador independiente, yo radico la documentación, ella tiene un trámite que ya vamos a ver, y cuando me den el código de habilitación, yo puedo iniciar la prestación de servicios. Si habilité servicios de baja complejidad, diferente cuando quiero habilitar, por ejemplo, urgencias, oncología, atención del parto, cardiología de alta complejidad, por ejemplo, que son servicios que requieren visita previa para yo empezar a funcionar. Yo no puedo prestar servicios hasta que no me visiten, me hagan una evaluación de los requisitos y me den el certificado de habilitación. Entonces ahí yo determino esos servicios, diligencio el formulario que me aparece ahí de inscripción y la declaración de autoevaluación donde yo digo que me autoevalué y que tengo un porcentaje satisfactorio de cumplimiento de esos requisitos. Debo imprimir tanto el formulario como la declaración de autoevaluación y los radico de forma presencial en la Secretaría de Salud departamental o distrital en la que nos corresponda. Para yo radicar debo llevar estos dos requisitos que les conté, que son el formulario y la autoevaluación. El documento de identidad del profesional independiente, copia, todo esto es copia impresa de la cédula, copia de todos los títulos de educación superior, sea el título profesional, especializaciones o subespecializaciones, o en caso de médicos profesionales de salud del extranjero, deben tener la convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación. La copia de la tarjeta profesional o la resolución que autorice el ejercicio profesional por el ente regulatorio o la inscripción en el Registro Único de Talento Humano en Salud o RETUS, y la copia impresa del certificado de conformidad de instalaciones eléctricas. Acá la norma es clara. Si el edificio o la edificación donde vamos a prestar servicios se construyó antes de mayo del 2005, debemos tener una certificación por un profesional competente, sería un ingeniero eléctrico de redes, que certifique que ese edificio es seguro para los usuarios, para las personas que van a estar en la prestación de ese servicio. Y si hay que hacer algún ajuste, se presenta de una vez el plan de ajustes a las instalaciones eléctricas. Si la edificación es posterior
a mayo del 2005, entonces sería un certificado expedido por una autoridad competente certificada por la ONAC o el RETIE. Cuando tengo estos documentos y voy y entrego personalmente, pues, presencialmente en la secretaría, ya esto me dará un trámite donde me van a entregar un código de habilitación. ¿Qué son las novedades también de habilitación? Entonces, yo puedo hacer novedades o del prestador, o de la sede, o del servicio, o de la capacidad instalada. Estas novedades se aplican a través de esta misma página del REPS en la Secretaría de Salud. Algunas requieren que yo vaya y radique presencial, otras con el trámite yo puedo iniciar la prestación del servicio. Entonces, novedades del prestador. Acá tenemos, por ejemplo, cambios de sede, cierre de servicios de salud, disolución de la sociedad pues, o del prestador, cambio de nomenclatura, cambio del representante legal. En la sede también podemos tener aperturas de sedes, cierres, traslados de sede. Cuando yo hago un traslado de sede no requiero, por ejemplo, visita previa, a no ser que vaya a aumentar la complejidad de los servicios que tengo habilitados. Solo debo hacer esta novedad en la página pues, de la Secretaría. Cambio de razón social. Bueno. En las novedades de servicio, entonces voy a abrir un nuevo servicio, voy a abrir una novedad de una prestación de psiquiatría, de cardiología, voy a hacer un cierre temporal, eso también es importante. Yo puedo tener hoy funcionando el servicio de medicina general y medicina especializada en psiquiatría y por algún motivo no tengo prestador de psiquiatría por una renuncia, por ejemplo, del psiquiatra. Yo debo hacer un cierre temporal del servicio en la página. Si pasado un año yo no he dado una nueva apertura a ese servicio, la misma secretaría se encarga de hacerme el cierre definitivo. Y para yo volverlo a habilitar, tengo que hacer nuevamente el trámite como si fuera por primera vez. Entonces, estas novedades también es importante que si yo no tengo los requisitos para prestarlo, por ejemplo, no tengo el profesional por alguna novedad, yo haga el cierre temporal. Porque en caso de tenerlo abierto y hay una visita, ya vamos a tener un incumplimiento de las condiciones de suficiencia, en este caso de talento humano. Y en capacidad instalada aplica más para servicios de cirugía, de urgencias, consultorios. Entonces, si voy a reportar un nuevo consultorio, más camillas, más quirófanos, esas serían las novedades. Debo hacer el trámite en línea. También en el mismo acceso de la secretaría que les corresponda según el departamento y la radicación en la dirección de salud. Luego de este proceso, es importante para tener la autoevaluación de servicios saber que, como nos decía Tania al inicio, para los profesionales independientes solamente nos aplican las condiciones tecnológicas y científicas. Esas condiciones tienen 7 estándares que ya los vamos a ver. Estos son los que yo debo cumplir para hacer la autoevaluación y decir que yo certifico que todos los requisitos que me piden, yo los tengo al día. Entonces son el estándar de talento humano. En este vamos a revisar todos los perfiles de los profesionales, los perfiles mínimos que van a garantizar la habilitación, lo que les comentaba ahorita. Si yo voy a habilitar cardiología, tengo que asegurar que el cardiólogo esté contratado y que tenga títulos, diplomas, convalidaciones, entrenamientos respectivos para el cargo. En infraestructura vamos a encontrar los ítems de las condiciones mínimas. Como les explicábamos al inicio, estamos hablando de habilitación y habilitación es lo mínimo para yo prestar servicios. Ya en acreditación son estándares superiores de calidad, que es voluntaria, tal como les decía la compañera. Entonces, en infraestructura miramos las condiciones mínimas de las áreas o ambientes de las edificaciones para prestar los servicios de salud con el menor riesgo posible. En dotación vamos a mirar son equipos biomédicos, mantenimientos, hojas de vida, INVIMA, dispositivos, eso se refiere en equipos biomédicos. El cuarto estándar es medicamentos, dispositivos e insumos, entonces ahí vamos a mirar almacenamiento, trazabilidad, desechan pues de componentes anatómicos, los reactivos y todos los insumos asistenciales. El quinto estándar son los procesos prioritarios y es uno de los que más relevancia se le da durante las visitas de habilitación.
Nos define todos los perfiles y toda la documentación de cómo yo voy a realizar las actividades dentro de mi consultorio o IPS. Yo puedo realizar las actividades de la forma en que lo considere desde que esté dentro de algunos requisitos mínimos de norma. Sin embargo, es importante que todo lo tenga documentado. Ya más adelante que nuestra compañera nos va a hacer una explicación de cada uno de ellos, nos va a contar cuáles son los requisitos mínimos para una documentación de un proceso prioritario. Acá se incluyen seguridad del paciente, las políticas, se incluyen las guías de práctica clínica, los protocolos de los procedimientos más comunes, según el servicio que yo presto y lo que tengo habilitado. En historia clínica y registros, ese es el sexto estándar de capacidad tecnológica y científica, son las condiciones mínimas de la historia clínica de los registros para tener trazabilidad de la atención y confidencialidad de la misma. Y en el estándar de interdependencia nos dan los lineamientos para los servicios de apoyo. Yo puedo tener, por ejemplo, contratado un laboratorio clínico o una toma de muestras. Yo no la realizo directamente, pero tengo una interdependencia con un prestador que es un laboratorio. Acá me dicen cuáles requisitos tiene que cumplir el laboratorio y cuáles son mi responsabilidad. Eso se refiere a interdependencia. Por ejemplo, tener la central de esterilización bajo una interdependencia. Yo no lo presto, pero tengo un prestador que lo hace y que indispensablemente tiene que estar habilitado. Dentro de la norma es muy importante que cuando yo esté evaluando ítems, me vaya a las definiciones generales cuando tenga alguna duda. Hay dos términos con lo que la gente suele confundirse y es cuando me dice para urgencias de baja complejidad, el servicio cuenta con o dispone de, ¿cierto? Esto están las definiciones de la 3100 y es que el cuenta con me exige obligatorio y permanente o el talento humano o el recurso físico o la dotación, dependiendo del estándar que esté mirando, ¿cierto? Y que tiene que estar dentro del servicio de salud. Un ejemplo, la anterior resolución, que era la 2003, nos decía que para cuidados intensivos teníamos que tener disponibilidad de terapeuta respiratorio, es decir, que yo no la tenía que tener 24/7 dentro del servicio. Yo podía tener un turno y yo estaba asegurando la disponibilidad de un terapeuta respiratorio. Ahorita, con el cambio a la 3100, ese requisito ya no dice dispone de, sino cuenta con. Es decir, que yo debo tenerla 24/7 y dentro del servicio. No es permitido que la tenga en la casa disponible al llamado. Y en infraestructura nos dice que ese recurso que yo necesito tiene que ser exclusivo y estar localizado al interior. Entonces yo no puedo decir que yo soy una IPS que presta servicios de consulta y las urgencias las presto, por decir, en otra sede. Ahí tendría que estar al interior si yo soy el que tengo habilitado el servicio. Y el dispone de es una existencia obligatoria, más no permanente. Es cuando se requiera, mientras se oferte y puede estar por fuera del servicio, pero siendo de fácil localización. Entonces, ahí sí nos pone, por ejemplo, tener en el servicio de urgencias un urgentólogo disponible, una terapeuta disponible, en un banco de sangre, tener disponibilidad del banco de sangre. Yo no lo tengo adentro, lo tengo contratado y él me aseguró una oportunidad en el caso de que yo necesite un recurso. Y para infraestructura, no es necesario que esté dentro del mismo servicio, pero sí dentro de la misma edificación. Le damos paso entonces a nuestra compañera que nos va a hacer un recuento de cada uno de esos estándares más a profundidad. Bueno, gracias Isa, mucho gusto. Yo soy Erika Martínez Gallego, soy médica de la Universidad San Martín, epidemióloga de la Universidad CES y estudiante de maestría de Gestión Integral y Calidad de la Salud de la UPB y Economía de la Salud del CES. Entonces, yo les voy a compartir, les voy a ampliar un poco más. Isa ya mencionó bastante sobre los estándares, pero yo les voy a ampliar un poquito más sobre cada uno. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí, señorita. Listo. Bueno, lo que nunca deben perder de vista es que definieron que van a prestar en salud, ¿cierto? Eso es lo más importante, tenerlo claro. Más adelante vamos a ver unos tips, pero lo más importante es siempre saber qué vamos a hacer, porque de ahí es que se despliega todo lo demás y de ahí sale todo el cumplimiento de todos los estándares. Cada estándar, y la invitación es también que se acerquen a la norma, la 3100 de 2019, cada estándar tiene unos criterios
y cada criterio es de obligatorio cumplimiento según lo que les aplique para lo que ustedes están prestando. Entonces, hay un término que siempre verán como trazador dentro de la resolución y es que es según los servicios que preste. ¿Listo? Entonces, entrando en materia dentro de lo que es talento humano, como ustedes son profesionales independientes, no están obligados a definir disponibilidad o suficiencia de talento humano, porque al haberse inscrito y haber estado habilitados para un servicio como tal, ya deben tener pues la suficiencia, que son ustedes mismos. Entonces, algo muy importante es que siempre se les exigirá que tengan análisis de las necesidades de formación continua. Se define como formación continua todos los cursos, capacitaciones, diplomados que realicen respecto a lo que ustedes, pues a la atención que están prestando, ¿cierto? Todas estas formaciones continuas deben estar planificadas, normalmente revisan si existe algún cronograma, que en el cronograma estén definidos los contenidos de la formación, cuánto dura, quiénes son los ponentes o los que ejecutan la formación y si se hace evaluación y seguimiento. Entonces, importante, evaluación y seguimiento. Como ustedes son profesionales independientes, pues no se autocapacitan, pero algunos de ustedes probablemente tendrán auxiliares de enfermería con las cuales deben demostrar que les están haciendo capacitaciones y formación, por ejemplo, en cosas sencillas. Si la auxiliar, qué pena que no. Si, por ejemplo, la auxiliar toma muestras, debe tener constancia de formación en toma de muestras. ¿Listo? Entonces, hay cada tipo de servicio, como lo explicó Tania, tiene sus propias formaciones obligatorias. Entonces, para el caso de consulta externa, es obligatorio para todos los prestadores que estén prestando servicios de consulta externa que tengan constancia de formación en atención integral en salud de las personas víctimas de violencia sexual. Este curso lo dictaron mucho algunas universidades, el SENA dictó uno. Lo más importante es que el certificado de formación, si tiene duración o tiene vigencia, digamos, dice vigente por 2 años, debe renovarse en ese término, ¿cierto? Si el certificado no tiene ninguna vigencia, ese le sirve para toda la vida, ¿cierto? Hasta que cambie la normatividad. Recientemente se modificó y creo que está pendiente de firma el nuevo protocolo de atención integral de personas víctimas de violencia sexual. Entonces a veces exigen pues que esté concomitante con la nueva normatividad, pero si no tiene vigencia, ese es válido. Como les decía, si tienen algún auxiliar que realiza toma de muestras y análisis de muestras, por ejemplo, la glucometría que de una vez se ofrece el resultado, este auxiliar o ustedes mismos deben tener evidencia de formación en toma de muestras en el punto de cuidado o point of care testing, que es por las siglas en inglés. Y si alguno de ustedes tiene habilitado ayudas diagnósticas, y en este caso, por ejemplo, endoscopia o algún procedimiento que se realice bajo sedación, pues una pequeña acotación muy importante, la sedación siempre la debe administrar un profesional diferente al que está haciendo el procedimiento. Entonces, la persona que administra la sedación debe contar con curso de formación, de certificado de formación continua en sedación por fuera de quirófano. Ya hablando del estándar de infraestructura, este habla de todas las condiciones físicas, ambientes o áreas que ustedes deben tener en sus sitios de prestación de servicios, en este caso consultorios. Entonces, el estándar de infraestructura nos habla de las dimensiones, por ejemplo, que debe tener cada consultorio dependiendo de la actividad que allí realice. Tenemos varios tipos. Tenemos un consultorio que es solo de entrevista, que debe medir 4 metros cuadrados. Tenemos consultorios que solo son para examen físico, no tienen adicional sala de procedimientos, que debe medir 10 metros cuadrados. O aquellos consultorios que tienen adicional sala de procedimientos, que también deben medir 10 metros cuadrados, pero adicional deben tener mesón de trabajo. Todo eso se lo describe la norma, pero hay algo que es innegociable para cualquier consultorio y es tener lavamanos.
Si el consultorio cuenta con unidad sanitaria, que es el cuartico con sanitario y lavamanos, no requiere uno adicional, pero todos los consultorios requieren lavamanos porque dentro de la resolución se le da mucha importancia a todo lo que es seguridad del paciente y control de infecciones. Entonces, el lavado de manos es indispensable para el control de infecciones y la seguridad del paciente. En cuanto a lo que se determina como condiciones de orden y aseo, es que algunos espacios, algunos ambientes exigen que las paredes y los pisos tengan algunos materiales especiales que permitan la limpieza, la desinfección, que sean resistentes pues, a los agentes de limpieza y desinfección y que no sean porosos, ¿cierto? Y para las salas de procedimiento, por ejemplo, se exige que digamos, la continuidad de la pared hacia el piso sea en media caña, que es lo que cae así como en forma de C, y eso hace que no se acumulen microorganismos en las juntas. Condiciones físicas va hacia lo mismo. Para algunas cosas se exige barreras físicas, para los consultorios que son solo de entrevista, en el caso, por ejemplo, de psicología y así, no se exige que tenga, como no tiene área de examinación, no requiere tener ninguna barrera. Pero en los casos en los que haya examen físico, debe haber una barrera para la privacidad del paciente. Si es un consultorio solamente de examinación, la barrera puede ser móvil, un biombo, un blackout, una cortina, pero si el consultorio tiene sala de procedimientos, debe ser una barrera fija, piso-techo, o sea, una pared. Y en cuanto a condiciones de accesibilidad, deben estar señalizados en los consultorios de donde esté el consultorio, las salidas de emergencia, cuáles son, digamos, las alarmas que se cuentan en caso de accidentes o desastres, y adicional tener en cuenta a los pacientes que están en condiciones de discapacidad o limitación de la movilidad, que sea, dependiendo del tipo de pacientes que se atiendan, que tengan fácil acceso al consultorio sin barreras que puedan propiciar caídas. Isa les contaba que el estándar de dotación habla de los equipos biomédicos que deben tener en sus consultorios. ¿Qué es lo más importante? Cuando los entes territoriales visitan, en este caso las direcciones de salud visitan, exigen mucho todo lo que esté documentado, todo lo que está escrito, ellos creen que eso es lo que ustedes tienen, entonces todo debe estar muy bien documentado. En cuanto a la dotación, debe estar inventariada, o sea, debe haber un archivo, puede ser un archivo sencillo de Excel, donde se describan qué dispositivos médicos tienen en el consultorio. A eso se le debe agregar, pues, digamos que el inventario debe tener la fecha de consecución, dónde está ubicado, cuál es el lote, el registro INVIMA y el cronograma, súper importante, el cronograma de mantenimiento preventivo y el cronograma de calibración. Ustedes en sus consultorios tienen dispositivos médicos que requieren calibración dependiendo de las recomendaciones del fabricante, que deben ser semestrales o anuales. Entonces, por ejemplo, las básculas requieren calibración y las calibraciones las deben hacer instituciones que estén debidamente certificadas por la UNAC. Entonces, el tensiómetro requiere calibración, termómetro, báscula, la cinta métrica, el tallímetro, eso también pues si tienen báscula en caso de atender pacientes pediátricos, la báscula para pesar los niños, el infantómetro, todo esto debe estar calibrado. Cuando las instituciones que están registradas en la UNAC calibran, dejan un sticker donde dicen de cuál es la vigencia y cuándo se realizó. Eso siempre lo verifican. Y adicional, en los dispositivos médicos, es algo, digamos, una experiencia que tuvo Meditic, es que siempre exigirán el registro INVIMA del dispositivo. Se pueden familiarizar, el INVIMA tiene abierta la página de consulta de los registros, ahí lo pueden verificar con numeritos que traen en la caja. Recomendación adicional, no boten las cajas. A uno no a veces guardaba siempre la caja del televisor y en este caso también es súper importante guardar todas las cajas de todos los dispositivos que tengan. Ya les comenté sobre la planeación anual de mantenimiento preventivo y la calibración y deben contar con un cronograma de capacitación para el uso de los dispositivos cuando otro personal tenga que utilizarlo. Les exigirán también un formato de suficiencia de equipos. Eso también es exigible, tiene que ser documentado.
Cuando hablamos de suficiencia de equipos, como les decía al principio, no pueden perder de vista ustedes qué hacen, cuánto duran sus consultas, si solamente prestan servicios de medicina general o tienen alguna especialidad. Entonces, dependiendo de qué servicios presten, cuánto duran las atenciones, cuántos pacientes van a ver por hora y qué requieren para atender a los pacientes, se hace el cálculo de suficiencia de equipos. La norma dice qué deben tener, pero no cómo lo deben tener, así que existen muchos formatos, muchas metodologías, muchas IPS ya lo hicieron y lo pueden encontrar en internet también. Nosotros creamos nuestra propia metodología para cálculo de suficiencia de equipo. Lo importante es que lo tengan. Cualquiera que sea la metodología, lo importante es que esté documentada y que dentro de la documentación también tengan en cuenta los tiempos de limpieza, desinfección o llegado el caso de esterilización. En cuanto a medicamentos, insumos y dispositivos médicos, nuevamente hacemos fuerza, todo es lo que esté documentado. Entonces, en la documentación debe estar bien descrita cuál es el proceso de selección, adquisición, transporte, almacenamiento, alertas y demás de los medicamentos que tengan en el consultorio. Normalmente uno no tiene muchos medicamentos porque eso le atañe a un servicio farmacéutico, pero por ejemplo, algo que la gente no tiene en cuenta es que el alcohol es un medicamento. Con solo tener alcohol dentro del consultorio ya exige que haya un proceso descrito sobre la selección, adquisición y transporte y almacenamiento del alcohol, ¿cierto? Debe estar descrito el listado de medicamentos y dispositivos médicos que tengan. El INVIMA tiene un documento que habla de qué se considera dispositivo médico. Se deben garantizar las condiciones ambientales óptimas de las reservas. Aunque el alcohol es un medicamento, su almacenamiento no exige medición de condiciones medioambientales de temperatura y humedad. Pero si en su consultorio tienen otro tipo de medicamentos diferentes al alcohol, sí les exigirán lo que conocemos como termigrómetro, que mide temperatura y humedad de los espacios. Y eso también tiene que estar en unos rangos. Entonces, detrás de todos los medicamentos dicen cuál es el mínimo para conservar medicamentos. Generalmente, hasta 30 grados de temperatura y una humedad por debajo de 70. Entonces, deben estar familiarizados qué es lo que dicen las fichas técnicas de sus medicamentos. Ya hablando esto es lo más importante. Todo es muy importante, pero eso es en lo que más incisivos son los entes reguladores, es en procesos prioritarios. Que ustedes tengan descrito exactamente todo lo que hacen, cómo lo hacen y con qué lo hacen. Hay unos procesos prioritarios que son completamente exigibles por la norma, entre esos está el programa de seguridad del paciente. Así sea solamente un consultorio, todos los riesgos en seguridad del paciente deben estar identificados, las barreras deben estar descritas y bien definidas. Dentro de este programa, por ejemplo, está la prevención de caídas. Eso es muy importante. El ministerio tiene unos paquetes instruccionales de las recomendaciones que lo busquen. Es fácil de encontrar. Uno pone paquetes instruccionales, MinSalud, y ya se les salen listados. Son varios, son como 26, y cada quien definirá cuál le aplica. ¿Cuáles son impagarables y que nos aplican a todos? Identificación del paciente, comunicación con el paciente, firmas de consentimientos informados y demás. La información documentada sobre las actividades y procedimientos que se realizan en el servicio. La recomendación es que estén en formato de de protocolo o procedimiento, y cada uno, más adelante se los voy a mencionar, debe incluir qué insumos, medicamentos, talento humano y dispositivos van a utilizar. Más adelante se los explico. En cuanto a guías de práctica clínica, ya no se exige una por servicio, simplemente que se tengan identificadas cuáles son las patologías más frecuentes que ustedes atienden y de eso sacar guías de práctica clínica. Eso suena muy grande, pero los procesos de adaptación y de desarrollo de guías son muy grandes y están destinadas al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que es el IETS, o instituciones universitarias muy grandes. Entonces, no es de la competencia de ninguno de nosotros desarrollar ni adaptar guías. Lo más recomendado es la adopción de guías
el Ministerio de Salud tiene muchas guías que están basadas pues en las patologías más prevalentes del país y de ahí las pueden sacar. Simplemente generan un documento que dice que ustedes adoptan las guías del ministerio, dicen cuáles son y establecen una metodología de evaluación del cumplimiento. Debe haber un documento sobre la referencia de pacientes. A veces no nos decimos, no, pero si yo tengo servicio hospitalario, ¿cómo voy a referir? El simple hecho de decir el paciente debe realizar actividades de promoción y prevención, eso ya es una referencia. Todo eso debe estar descrito. Y si realizan toma de glucometrías, por ejemplo, eso se considera, como no lo realiza un bacteriólogo, sino que eso implica que un personal que no es estudiado para realizar pruebas diagnósticas la está realizando y leyendo resultados, pues si en el caso, si en sus consultorios realizan. Eri, buenas noches. Creo que se te apagó el micrófono. Sí, se te cerró el micrófono. Uy, ya, alguien me Sí, sí. silenció. Sí. Bueno, entonces, no sé hasta dónde escucharon. Referencia de pacientes, ¿escucharon? Sí, referencia, sí. Bueno, y la importancia de tener descrito la toma de muestras en el punto de cuidado o de tratamiento para el caso de las glucometrías, por ejemplo. El proceso de, digamos, lo que exigen es que los procesos prioritarios estén documentados, haya evidencia de actividades de despliegue, esto es la de cómo se le divulga, eso de divulgación al personal, de socialización, que ya es más sobre presentaciones de cómo se aplica el documento, y de evaluación. Siempre exigen los 4 pasos, que esté documentado, que haya divulgación, que esté socializado y que haya evaluación periódica de lo que eran los procesos prioritarios. ¿Cuáles son los componentes mínimos de los documentos? Entonces, todos deben tener el objetivo. ¿Para qué está creado el documento? ¿Cierto? El objetivo general. Este documento pretende definir las estrategias para la seguridad del paciente. Debe tener un alcance de dónde empieza y dónde termina. Empieza desde el ingreso del paciente hasta que se le entregue la fórmula médica, ¿cierto? Y adicional, debe tener descrito el enfoque diferencial. ¿Qué hacen algunas profesionales o algunas instituciones? Crean un documento aparte de enfoque diferencial que debe incluir o que prácticamente va dirigido a cómo se van a atender pacientes que tengan, según su orientación sexual, su edad, sus discapacidades, si es víctima de conflicto armado y por etnia. Eso debe quedar descrito. Algunas instituciones crean un documento grande y lo referencian dentro de cada documento o simplemente copian y pegan todo dentro de todos los documentos, pero el enfoque diferencial es súper importante. Y adicional, como les explicaba al principio, deben definir qué talento humano se requiere para aplicar pues el procedimiento, qué equipos biomédicos, qué insumos y dispositivos, y ya, esos son los contenidos mínimos y ya después la descripción del procedimiento, del instructivo, lo que quieran pues describir. En cuanto a historia clínica y registro, pues hace mucho tiempo ya se exige la historia clínica electrónica. En este momento la resolución que rige los contenidos mínimos de la historia clínica es la resolución 1995 del 99. Allí también se describe la conservación. Una nueva resolución que es del Archivo General de la Nación describe cuál es el tiempo de almacenamiento mínimo de la historia clínica. En total son 15 años, son 10 años en el archivo, 5 años, perdón, en el archivo de gestión, 10 años en el histórico, y ya dependiendo de si el paciente fue víctima de conflicto armado, de violencia sexual o de algún evento de terrorismo, es la custodia de la historia clínica es a perpetuidad, o sea, nunca se puede descartar.
Cuando utilicen historias clínicas electrónicas deben contar siempre con la certificación por parte de un ingeniero de sistemas. Todos los ingenieros y todas las certificaciones deben contar con, todos los profesionales que emitan algún certificado deben contar con tarjeta profesional. El diligenciamiento, pues ahora las historias clínicas electrónicas lo favorecen mucho porque respetan la cronología. Y en cuanto al consentimiento informado, hasta el momento todavía se exige que siempre sea en conservación en físico y es un archivo constitutivo de historia clínica. Entonces es un anexo que siempre se debe guardar por la misma vigencia que se guarda la historia clínica y esto cuenta con un paquete instruccional. En cuanto al estándar de interdependencia, esto a veces es difícil de comprender. Sin embargo, son todos los servicios que requiere una institución o un prestador para atender sus pacientes, pero que no son objeto de lo que tiene habilitado y que por ende lo puede tercerizar. Los ejemplos más sencillos de interdependencia son los servicios de alimentación en los hospitales o el servicio de aseo. Generalmente las clínicas y hospitales cuentan con empresas que les hacen eso, se llama interdependencia. ¿Qué es lo importante con el estándar de interdependencia? Es que deben estar documentados y los contratos deben incluir 4 cositas, que son la oportunidad de la entrega del servicio, la calidad, cuáles son, digamos, los indicadores o los criterios de calidad de los productos y que siempre debe incluirse que es susceptible de interventoría. Las interventorías, la periodicidad las define cada prestador, pero lo importante es que tenga al menos una al año. Que se le haga interventoría, visita las instalaciones y asegurar que la institución o la empresa que les presta los servicios también está debidamente habilitada si presta servicios de salud, en el caso de un servicio farmacéutico, un laboratorio, o que si es, por ejemplo, una lavandería, que sí tenga adecuado manejo de seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores, que lo sucio no se cruce con lo limpio, porque cuando uno tiene por estándar de interdependencia contratada a una empresa, uno se vuelve garante de que el otro también cumpla con las normatividades que le aplican. Ahí ya mencionamos todos los estándares, recuerden que son 7 y que lo más importante es que no pierdan de vista ustedes qué van a hacer y lo tengan debidamente documentado. Hay otras normas muy importantes. La normatividad, aunque a uno reciba capacitaciones, siempre es bueno conocerla porque con eso es que lo miden a uno. Otras normas son la 4445 del 95, habla de las condiciones de infraestructura, colores de división, por ejemplo, la señalética, si es un servicio, si la parte administrativa es morada, los quirófanos son verdes, hospitalización es azul, todo eso está descrito en esta resolución. 4725 habla de dispositivos médicos, la 2654 habla de telemedicina, esta Meditix se la sabe de memoria. La ley 2015 habla de interoperabilidad de la historia clínica con una historia clínica en general que va a sacar el país. Deben estar muy pendientes que sus historias clínicas electrónicas sí cumplan los requisitos de interoperabilidad con la que va a sacar el ministerio. La 866 les hablará de los datos clínicos relevantes para que interoperen con la historia clínica del ministerio. La 510 habla de facturación electrónica en el sector salud, muy importante también, ya a casi todos nos están exigiendo facturación electrónica. La 1036 es el registro individual de prestaciones de servicios o lo que conocemos como RIPS. Esto no se lo enseñan en la universidad, pero lo que ustedes reporten a través de los RIPS, ahora si tienen el contrato con alguna entidad, es constitutivo de la factura, pero lo importante es que las direcciones seccionales se fijan en lo que ustedes prestan. Si no han reportado RIPS, para las direcciones seccionales que son los entes reguladores de uno como prestador, puede asumir que no está prestando ninguna atención e inactivar la habilitación, porque ellos se fijan de que un prestador sí esté efectuando los servicios dependiendo de los RIPS que reporta. Y supremamente importante, el INVIMA.
Uno lo tiene por ahí olvidadito, pero son bastante incisivos en cuanto a dispositivos médicos y medicamentos. Entonces hay que conocer bien de lo que habla el INVIMA. Y les vamos a dar 3 tips. Este es Luis Carlos, es nuestro gerente. Lo más importante, ya se los mencioné varias veces, lo primero es definir qué servicio desea prestar, en qué modalidad y con qué complejidad. Entonces ya sabemos que las modalidades son intramural, extramural y telemedicina, y la complejidad va de baja, media a alta. Siempre hacer lista de chequeo para que no se les vaya a pasar nada, lista de chequeo de todo. Tengan un listadito de los documentos que les exige la norma y decir tengo, no tengo, cumple, no cumple. Al final les tenemos unas sorpresitas, así que no se vayan, que va muy de la mano de esto. Y siempre validar y documentar. Siempre validen si cumplen el estándar de infraestructura, que tengan sus guías de práctica clínica, todos los protocolos de atención, todo lo que realicen tiene que estar documentado. Y supremamente importante es que se fijan mucho en el programa de seguridad del paciente. Y muchas gracias. Ya los dejo otra vez nuevamente con Luis Carlos, que nos va a hablar de las sorpresas. Muchas gracias, Erika.